Muy bien, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Como les decía, primero tener apagados los micrófonos, las cámaras para que no se nos ponga lenta la aplicación. Y en caso de duda, activan el micrófono y me preguntan, o si quieren participar, cualquier cosa. ¿Ya? Bien, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya? La idea de hoy es revisar la evaluación formativa. ¿Ya? Yo vi que algunos no la realizaron, ¿ya? Pero hay que empezar a implementarla ya. ¿Ya? Bien, en cuanto a los tipos de texto, ya, si ustedes se fijaron, habían textos narrativos, habían texto argumentativo, perdón, sí, y había un texto de poesía, de género lírico, ya, lo vamos a ir comentando. Bueno, ustedes saben que a lo largo de esta unidad, lo que hemos visto, principalmente el objetivo 1, que ustedes vayan interpretando diferentes tipos de texto literarios, ya, por ejemplo, el género narrativo, ¿cierto?, donde tienen que comprender el tipo de narrador, los personajes, ¿verdad?, todo lo relativo al género literario, los tópicos también, porque eso a veces les cuesta un poco, ¿ya? Y en el caso de la poesía, bueno, aquí también puede aparecer en género narrativo, porque, por ejemplo, si bien la poesía tiene por sí misma la figura literaria, a veces también esta, de alguna manera, se presenta en la narrativa, ¿ya? No necesariamente porque estemos del género narrativo, no va a haber lenguaje figurado, no necesariamente es así, ¿ya? Y también incluimos un texto, si no me equivoco, de carácter argumentativo, ¿ya? Porque la idea era que ustedes también se fueran acostumbrando a ese tipo de texto, ¿ya? Pero siempre relacionado con la unidad. Bien, ahí está la tabla de conversión de puntaje, ya para que después cuando ya llegue su revisión, porque tengo que ver la revisión normal, vayan viendo cómo les fue. ¿Ya? Vamos a empezar con el texto de narrativa. ¿Ya? El cuento era El Buscador, de Jorge Bucay. ¿Ya? Acá, en El Buscador, claro, ya nos parte el texto, ¿cierto? Hablando de este personaje, ¿ya? Y realmente no sabemos mucho más allá de él, que es una persona que está en continua búsqueda, ¿ya? Pero ahí vamos viendo qué nos dice el narrador. Esta es la historia de un hombre que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Apareció una pregunta sobre el tipo de narrador. Ya con el profesor Cristian igual estuvimos debatiendo porque nosotros le hemos enseñado algunas categorías, pero también hay un narrador que es el narrador eficiente, ya que ustedes a lo mejor no lo han escuchado porque no es muy común. Ya dentro de la alternativa estaban si era el narrador omnisciente o de conocimiento relativo. En realidad, esta vez permitimos las dos opciones porque el narrador omnisciente conoce los pensamientos de los personajes, pero de todos los personajes, y conoce lo que les pasa y toda la historia. ¿Ya? Sin embargo, en este caso, el narrador solamente conocía los pensamientos, si se van fijando, del protagonista, de este buscador. Y ese tipo de narrador se llama narrador equisciente. Más adelante se lo voy a enseñar, pero básicamente es un punto intermedio entre el narrador de conocimiento relativo, porque conoce una parte de la historia, lo que observa, y el narrador omnisciente. ¿Ya? Así que esta vez, cualquiera de las dos opciones se las consideré buena. ¿Ya? Bien. Después dice, después de escribir el lugar, ¿cierto? Lo que va viendo. Después de 2 días de marcha por polvorientos caminos, debió caminar a lo lejos, pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. Hasta acá, todo cierto, un lugar como ideal, todo muy bien, ¿verdad? El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar. Y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abedul Tare vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Cierto? Acá ya se ve, dice, obviamente uno pensaría que murió un niño joven, muy, muy chico, ¿cierto? Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida, y sintió pena al pensar que un niño tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró: Lamar Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. O sea, otro niño, ¿cierto? Otro más chico. Pero realmente era niño. Ahí vamos a ver qué pasa en la historia. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Ahí nuevamente conocemos los sentimientos de este personaje. Este hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. O sea, realmente estaban muriendo muy jóvenes, supuestamente. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. Pero, ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un cementerio de niños? ¿Cierto? Era lógico que el narrador, o sea, que el personaje pensara eso. El anciano cuidador sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, su padre le regala una libreta. Acá, cierto, tenemos algo interesante, ¿verdad? Acá aparece un elemento que viene a romper un poco la lógica del relato y que va a ser bastante interesante porque no es que los niños no es que murieran jóvenes,
sino que era por el tipo de vida o el tiempo que ellos sentían que habían realmente vivido. Como este que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. O sea, que realmente lo que aparecía en esas lápidas, en esas inscripciones, era el tiempo que la persona que murió realmente consideró que había vivido, que había sido feliz. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, 3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró el minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? Y el embarazo, el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró disfrutar de estas situaciones? ¿Horas, días? Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso. Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para describirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único verdadero tiempo vivido. Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Les pareció inesperado el final? ¿Qué les produjo esta historia? ¿No les produjo nada? ¿No les gustó? ¿Les gustó? Chicos, chicas, ¿qué les pareció esta historia? A mí me gustó, Ya, me dio como esa sensación, como se dice en las películas, ese plot twist, ya, ok. ese giro de trama. Ujú. Pero no me quedó claro algo. ¿Usted estaba de parte que es omnisciente, objetivo el narrador? Yo pienso que era más bien omnisciente, pero analizamos bien Ah, ya. y corresponde más a la idea de un narrador equisciente. ¿Qué quiere decir eso? El narrador equisciente es como un punto intermedio entre el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. No es muy común, pero acá se veía más bien ese. ¿Y cuál es la característica del narrador equisciente? Es que conoce, es como un narrador omnisciente, pero solamente de un personaje, que en este caso era del buscador, que sabe todo, todo lo que siente, lo que piensa, lo que ve, pero solamente el narrador Mm, perdón, de un solo personaje. ¿Ya? En cambio de los otros es como si solamente fuera un observador, ¿ya? Entonces era más bien equisciente, pero como no vimos esa categoría, consideramos con Cristian que iba a ser omnisciente o relativo, pero soy más partidario que era más cercano al omnisciente, pero igual le pusimos buenas cualquiera de las dos, ¿ya? Bien, claro. ¿Y ese una, tipo de narrador cuándo se aborda? Eh, es que no es muy común, no es muy frecuente. Yo creo que la próxima semana mi idea es que vayamos viendo, por ejemplo, cómo analizar cada uno de los tipos de texto. Vamos a estar 2 semanas retroalimentando, pero los tipos de texto. Ya yo les voy a enseñar estrategias para comprender texto narrativo, en qué deben fijarse, las marcas del texto, todo ese tipo de cosas. Y ahí voy a aprovechar de enseñarle un poco más detallado a ese narrador, para que aprendan a diferenciarlo bien. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Ok. Gracias por... Ya, de nada. Bien, cualquier cosa me preguntan. Bien, una pregunta que a varios les costó era el tópico literario que acá se presenta. Ustedes saben que hay distintos tópicos, que todos son como de origen latino, por eso son como palabras un poco antiguas. ¿Ya? El amos post-mortem, que obviamente se traduce como el amor después de la muerte, que no era el caso. El vita flumen, que la vida como un río, la vida que fluye. Sí, se acercaba un poco, pero no era el punto. El descriptio puella es como la descripción de la niñez. Puella es como niño, ¿ya? Pero descripción. Pero en realidad no es que describiera lo que se veía en la infancia, no era ese el tema tampoco. El tempus fugit, ese sí era un distractor, porque el tempus fugit es como el tiempo que pasa rápido, fugaz. Sin embargo, había un tópico más preciso que era el carpe diem. ¿Se acuerdan qué significaba carpe diem? Yo le había dicho que vieran la película La Sociedad de los Poetas Muertos, porque ahí se explicaba muy bien ese tópico, y aparte bien entendido. ¿Ya? Que era el carpe diem es vivir el momento, aprovechar el día. ¿Ya? Diem es día, carpe, o viene del carpio, aprovechar. Entonces, como vivir el momento, vivir el día al máximo, o aquello que te hace feliz, que era obviamente lo que querían expresar en esta historia, ¿cierto? Así que carpe diem era la correcta narrador y les dije que quedó, podría haber sido omnisciente, conocimiento relativo, ¿ya? Sin embargo, era más bien equisciente, ¿ya? Pero no lo habíamos visto, así que no estaba la alternativa. Bien, el único verdadero tiempo vivido. ¿Cómo interpretaron eso del único verdadero tiempo vivido? ¿Cómo lo interpretaron dentro de las opciones? Estaba casi literal, solamente estaba un poco parafraseado, se cambiaron unas palabras nomás. Era la última, la verdadera felicidad son los sentimientos apasionados que disfrutamos. O sea, que realmente aquello que nos hace felices es lo que realmente estamos viviendo. Después dice, ¿qué se dice del buscador? Un aventurero, no, porque un aventurero es alguien que persigue aventura, que podría ser el caso, pero no es solamente que persiga aventura. Una persona que se atreve, tampoco, no es alguien que, o sea, sí se puede atrever, pero no es solamente una persona osada, atrevida. Un investigador, no. Una persona confundida, ese era un distractor, sí, alguien que no tiene bien claro todo lo que quiere en sí mismo, pero siempre está buscando algo, ¿ya? Pero que busca la verdad, no necesariamente está buscando la verdad, no es alguien como tan filosófico. ¿Ya? ¿Alguien que persigue algo importante? Sí, porque eso no queda tan claro lo que perseguía, pero sabíamos que era algo importante porque siempre se daba cuenta, captaba bien lo que buscaba. Así que esa era la más cercana. Bien, después dice, ¿por qué se le regalaba a sus hijos a los 15 años una libreta? Ahí podía contestar más de una, pero parece que la aplicación no, o sea,
Sí, la aplicación no daba la opción de más de una. Sin embargo, cualquiera de esas dos opciones que ustedes marcaran quedaba inmediatamente como correcta. ¿Ya? No es que nadie supiera lo que quería, no era eso. A los 15 años las emociones son reconocibles, no necesariamente, porque no es de todas las emociones, sino más bien las emociones que nos hacen felices. Eh, porque a los 15 años se puede describir las emociones. Claro, quizá uno está más preparado, pero antes también lo puede hacer. Es un tiempo fijo al azar y no tiene importancia para el texto. Mm, eh, Eso no es necesariamente así. Ya no es necesariamente que no es un tiempo azaroso, es un tiempo determinado que escoge la persona. Entonces hay un tiempo elegido. A los 15 años un joven está listo para empezar a vivir y experimentar las emociones. Esa era la más correcta de todas. ¿Ya? Esa era la que deberían haber puesto. ¿Ya? A los 15 años un joven está listo para empezar a vivir y experimentar las emociones. ¿Sí? Porque ahí recién se da cuenta de realmente lo que había vivido, realmente lo hacía feliz. Sin embargo, la otra opción me parece que era que a los 15 años las emociones son reconocibles, igual era cercana, pero no era la más precisa. Bien, ¿alguna duda del texto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya, cualquier duda me preguntan. El siguiente texto era un texto de Mario Vargas Llosa, escritor peruano, cierto que ganó el Premio Nobel de Literatura hace algunos años. Es una selección de uno de sus textos, que era La verdad de las mentiras. La verdad de las mentiras, ¿por qué lo elegimos? Porque es un texto que habla de la ficción, que habla de la novela. Entonces, es un texto metaliterario. ¿Por qué? Porque habla sobre la literatura. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Iban a preguntar algo? Le ¿No? escucho súper mal. Profesor, si puede ¿Sí? hablar un poco más lento, lo escucho súper mal. ¿Se escucha Sí, yo mal? también. Sí, Ya. sí, Sí, profesor. como que hablara súper rápido. Por favor. Ah, debe ser por la aplicación de Zoom, que a veces como que se acelerara, pero es porque la señal no es muy buena. Debe ser por eso. ¿Ya? Me avisan cuando pase eso, ya para volver a explicar. ¿Qué fue hace cuánto rato que Ya, escucharon así? Ya, gracias. Ya, bien, ¿hace cuánto rato que... Hace un ratito. Ya, pero ¿qué no les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que para volver a explicarlo? ¿O paso al otro texto? ¿No? Ya. no, no No, continúe, pero hable más lento a ver si se entiende mejor. Por ya, favor, profesor. ya, ok, ya. Bien. El texto, el de la verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa, es un texto de carácter argumentativo, ¿ya? Que hablaba sobre la ficción y sobre la novela. ¿Ya? Dice así. Si las novelas son ciertas o falsas, importa a cierta gente, tanto como que sean buenas o malas, y muchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen depender lo segundo de lo primero. Los inquisidores españoles, por ejemplo, prohibieron que se publicaran o importaran novelas en las colonias hispanoamericanas con el argumento de que esos libros disparatados y absurdos, es decir, mentirosos, podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios. Acá va a estar un poco ya relacionada la tesis del texto. Ustedes saben que todo texto argumentativo tiene una tesis, ¿verdad? Que es una idea general que es de carácter debatible. ¿Ya? El autor, Vargas Llosa, al principio pensaba que en realidad las novelas, porque él mismo escribe novelas, no son perjudiciales, ya muy por el contrario, o más bien que no dicen mentiras, ya que eso va a ser lo que él va a defender. Sin embargo, lo que pasa acá es que la Inquisición de alguna manera vio algo que él no había querido reconocer. Vio realmente que los libros lo que hacían era para las personas que no tenían tanta cultura o entre otro tipo de cosas, era como una forma de ser libres, ¿ya? Lo que para un gobierno o para instituciones que quieren mantener el poder obviamente no les conviene, ¿ya? Entonces, eso es lo que se planteaba al principio, eso es lo que pensaba la Inquisición. Al prohibir no unas obras determinadas, sino un género literario en abstracto, el Santo Oficio estableció algo que a sus ojos era una ley sin excepciones: que las novelas siempre mienten, que todas ellas ofrecen una visión falaz de la vida. Hace años escribió un trabajo ridiculizando a esos arbitrarios capaces de una generalización semejante. Claro, él estaba en contra de eso, pero después vamos a ver que no tanto. Ahora pienso que los inquisidores españoles fueron acaso los primeros en entender, antes que los críticos y que los propios novelistas, la naturaleza de la ficción y sus propensiones sediciosas. ¿Ya? En realidad la tesis ya se va presentando acá, pero va a estar expuesta al final del texto. En efecto, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es. O sea, no es que mientan, sino que dicen una parte de la verdad y una parte de ficción. Obviamente porque estamos dentro de la literatura, y la literatura, ustedes saben, que siempre es
ficción. Por muy cercana a la realidad que sea, siempre es ficción. Dicho así, esto tiene el semblante de un galimatías, de algo que no se comprende. Pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. O sea, en realidad, ¿por qué la gente lee tantas novelas? ¿Por qué? Porque en realidad le permite evadir su realidad, escapar a su realidad. Ya muchas veces las personas nos pasa que algunas veces no nos gusta algo que estamos viviendo y buscamos distraernos y buscamos una novela. ¿Ya? A eso apunta. Los hombres no están contentos con su suerte, y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo. Bien, ahí había una pregunta que era casi textual, ¿ya? Donde que en realidad las personas leen porque no se resignan a la vida que no están teniendo, ¿ya? Ahí tienen que leerlo, buscar la respuesta en el texto. Hay varios que se cayeron ahí, ¿ya? No se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla. Ya no solamente, no buscamos que una novela nos describa, nos diga cómo, cómo son las cosas en verdad, sino más bien que nos permitan tener otra visión, escapar un poco, a eso apunta. En esos sutiles o groseros agregados a la vida, en los que el novelista materializa sus secretas obsesiones, reside la originalidad de una ficción. O sea, la literatura, la ficción es más original entre más elementos el escritor, el autor vaya incorporando. Ella es más profunda cuanto más ampliamente exprese una necesidad general. Claro, o sea que entre más personas se vean representadas en lo que leen, va a ser más profunda porque les va a llegar más a las personas, y cuanto más sean a lo largo del espacio y del tiempo, los lectores que identifiquen en esos contrabandos filtrados a la vida los oscuros demonios que lo desasosiegan. Porque no es la anécdota lo que en esencia decide la verdad o la mentira de una ficción. O sea, no depende solamente del comentario que agrega el autor, sino que ella sea escrita, no vivida, o sea, que no es real, sino que es ficción nuevamente, que está hecha de palabras y no de experiencias concretas. Al traducirse en palabras, los hechos sufren una profunda modificación. O sea, que realmente nunca en una novela vamos a encontrar con exactitud lo que pasa realmente en la vida. Al elegir unos y descartar otros, el novelista privilegia una y asesina otras 1000 posibilidades o versiones de aquello que describe. O sea, siempre el autor escoge una versión de lo que quiere contar. ¿Ya? Eso pasa con la escritura, no tenemos tantas posibilidades. Sin embargo, si ustedes han escuchado o leído la novela Rayuela de Julio Cortázar, esa novela es bien interesante porque rompe con este principio. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden leer esa novela desde el principio, desde el final, desde el medio, desde un capítulo, saltándose capítulos, ¿y qué van a encontrar? Van a encontrar que cada forma que lean les da muchas posibilidades de finales distintos o de historias diferentes. Es una novela bien interesante de Julio Cortázar, ¿ya? Esto entonces muda de naturaleza, lo que describe se convierte en lo descrito. Me refiero solo al caso del escritor realista. El realista es aquel que describe la realidad. Aquella secta, escuela o tradición a la que sin duda pertenezco, cuyas novelas relatan sucesos que los lectores pueden reconocer como posibles a través de su propia vivencia de la realidad. Parecería, en efecto, que para el novelista de linaje fantástico, ¿por qué fantástico? Porque siempre está ficcionando, está haciendo ficción. El que describe mundos irreconocibles y notoriamente inexistentes, no se plantea siquiera el cotejo entre la realidad y la ficción. En verdad, sí se plantea, aunque de otra manera. La irrealidad de la literatura fantástica se vuelve para el lector símbolo o alegoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura siempre tiene un significado, es símbolo, ¿ya? Es decir, presentación de realidades, de experiencias que sí pueden identificar en la vida. Lo importante es esto, no es el carácter realista o fantástico de una anécdota lo que traza la línea fronteriza entre verdad y mentira en la ficción. Bien, después de algunos ejemplos. La soberanía de una novela no resulta solo del lenguaje en que está escrita, también de su sistema temporal. Ustedes saben que dentro del género narrativo y también del dramático, el tiempo que se maneje en el relato es bien importante. Ustedes
ustedes han escuchado las anacronías, ¿cierto? Como el flashback, el raconto, el flash forward, la premonición, que todas ellas alteran el tiempo o la manera en que se cuenta algo en una historia, ¿ya? De eso está hablando en este punto el autor, ¿ya? Entonces dice también de su sistema temporal, de la manera como discurre en ella la existencia, cuándo se detiene, cuándo se acelera, y cuál es la perspectiva cronológica del narrador para describir ese tiempo inventado. O sea, el tiempo también es ficticio en la novela. Si entre las palabras y los hechos hay una distancia entre el tiempo real y el de una ficción, es siempre un abismo. ¿Por qué? Porque el personaje puede recordar, puede hacer como si viviera algo, pero en realidad un recuerdo, o está anticipándose a algo, o sea, siempre hay juegos narrativos ahí, ¿ya? El tiempo novelesco es un artificio fabricado para conseguir ciertos efectos psicológicos, o sea, en el pensamiento de la persona que lo lee, ¿ya? En él, el pasado puede ser posterior al presente, ¿cierto? Y el efecto precederá a la causa, como en el relato de Alejo Carpentier, Viaje a la Semilla, que comienza con la muerte de un hombre anciano y continúa hasta su gestación en el claustro materno. Esa novela también es muy interesante. ¿Por qué? Porque Alejo Carpentier, él crea, por así decirlo, el concepto de lo real maravilloso. ¿Y qué narra en esa historia? Narra, como dice acá, la historia de un hombre que está en el final de su vida, que está a punto de morir, y va volviendo como si fuera recordando, pero es como si ustedes vieran una película que está como retrocediendo hacia atrás, que está como rebobinando, así se lee ese libro, o sea, pareciera que todo está siendo narrado, pero como hacia atrás, hasta que finalmente la novela termina cuando ese señor que estaba muriendo al principio, que pasó por su edad adulta, por la adolescencia, la niñez, hasta finalmente cuando estaba en el vientre materno. Ya por eso se llama Viaje a la Semilla. Es bien interesante igual, ¿ya? Después viene o ser solo pasado remoto que nunca llega a disolverse, ¿cierto? Es como el caso de las ficciones de Samuel Beckett, o un laberinto en que pasado, presente y futuro coexisten, anulándose, como en El sonido y la furia de Faulkner. ¿Qué pasa en el libro del sonido y la furia de William Faulkner, o El ruido y la furia? Que el tiempo es como una novela sin tiempo, donde a veces no sabemos si estamos en el presente, si estamos en el pasado, si estamos en el futuro, como que se mezclan toda la historia en una misma historia. O sea, esa novela es un poco difícil de leer, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entonces entre una ficción y un reportaje periodístico o un libro de historia? Nosotros sabemos que las ficciones, la novela, ¿cierto? Es literatura, por lo tanto ficción. En cambio, un reportaje intenta acercarse mucho a la realidad, lo mismo que la historia. ¿No están compuestos sellos de palabras? ¿No encarcelan acaso en el tiempo artificial de relato de ese torrente sin riberas el tiempo real? Ya, me voy a saltar una parte, ¿ya? Después dice, para el periodismo de la historia, la verdad depende del cotejo entre lo escrito y la realidad que lo inspira. A más cercanía, más verdad, y a más distancia, más mentira. ¿De qué entonces? De su propia capacidad de persuasión. O sea, depende que la novela sea capaz de convencerte, de hacerte sentir parte de ella, es que uno la considera más real o más ficticia. ¿Ya? Después dice, un tema recurrente en la historia de la ficción es el riesgo que entraña tomar lo que dicen las novelas al pie de la letra. Ya ahí da el ejemplo de lo que le pasó al Quijote, ¿cierto? El genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde él leía novelas de caballería en un tiempo en que ya las novelas de caballería o la historia de los caballeros ya había pasado hace rato, ¿ya? Entonces, como de alguna manera, como que se vuelve loco, ¿ya? Y cree que la ficción es realidad. O lo mismo le pasa a Emma Bovary, en Madame Bovary, ¿cierto?, de Flaubert, que ella también leía muchas novelas y también empezó a buscar un amor como el de las novelas que leía. Entonces, eso es el ejemplo que él da. Y finalmente, dice lo siguiente, el traslado es una metamorfosis, el reducto asfixiante que en nuestra vida real se abre y salimos a ser otros, a vivir vicariamente experiencias que la ficción vuelve nuestras. O sea, siempre buscamos ser otros, o sea, buscamos una experiencia distinta que nos entreguen las novelas. El regreso a la realidad es siempre un empobrecimiento brutal, la comprobación de que somos menos de lo que soñamos, lo que quiere decir que a la vez que aplacan transitoriamente la insatisfacción humana, las ficciones también la asusan, la incentivan, expoliando los deseos y la imaginación. Y finalmente, y aquí estaba la tesis del texto, los inquisidores españoles entendieron el peligro. Vivir las vidas que uno no vive es fuente de ansiedad, un desajuste que la existencia que puede tornarse rebeldía, actitud indócil frente a lo establecido,
Es comprensible por ello que los regímenes que aspiran a controlar totalmente la vida desconfíen de las ficciones y las sometan a censuras. Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad. En Barranco, en Lima, cierto, Perú, 2 de junio de 1989. Bien, era un texto, yo sé que era un poco denso, ya un texto igual pesado en algunos términos, pero si ustedes lo iban analizando bien, es importante, bueno, ahora es más difícil cuando son evaluaciones virtuales, pero cuando tengan un texto escrito a mano, ¿cierto? O impreso más bien, puedan subrayar, destacar, porque si uno va destacando, subrayando, se va haciendo más fácil, ¿cierto? Si uno destaca las palabras clave, las ideas principales, todo eso igual se los voy a enseñar la próxima semana. Ya podemos practicar un poco con eso y con estos mismos textos. Ya les voy a enseñar cómo sacar las ideas principales, entre otras cosas. ¿Alguna duda de este texto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? A mí me gustaría decir algo cortito, así a modo de opinión, que me gustó mucho. O sea, si bien tenía un grado de dificultad igual considerable, me gustó como la selección de los autores y de los textos en general. O sea, lo encontré interesantes. Ah, qué bueno, Eso. ya. Qué bien, gracias, buen comentario. No, bien, bien, bien. Esa es un poco la idea, porque la idea es que ustedes igual se motiven un poco a la lectura, ¿ya? Quizá cuando tengan que dar la prueba de transición a la universidad, que era la PSU antes, quizás los textos no son siempre tan llamativos, así que igual tienen que tener ojo ahí de que puede que más adelante puede que les toque leer algún texto que no les gusta, ¿ya? Pero mientras podamos nosotros ocupar textos interesantes, la idea es que los vayamos usando para que ustedes igual se motiven a leer. Bien, bien, bien. Vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta que aparecía ahí era el argumento que plantearon los inquisidores españoles respecto a la prohibición de publicar o importar, extraer, ¿cierto? Hacia acá, novelas a la colonia hispanoamericana se sustentaba en... ¿Cuál pusieron ahí? Por ejemplo, dice, estaba en contra de los preceptos cristiano-católicos y dogmáticos de la Iglesia. En realidad, no es que no hablaran cosas contrarias a la Iglesia, porque lo que ella criticaron no fueron libros particulares, sino el género completo de la novela. ¿Ya? ¿Eran amorales e impíos? No, no tenía que ver con un tema de moralidad. ¿Eran libros absurdos? Sí, según lo que decía la Iglesia, perjudiciales, ¿cierto? También, pero ¿sale ahí para los conquistadores españoles? No. No es que ellos pensaran que era porque los conquistadores españoles, entre comillas, eran libres. Lo que no eran libres, que eran casi como si fueran esclavos, poco menos casi, eran las personas de los pueblos originarios, los indios, los indígenas. ¿Ya? Entonces ahí esa era la correcta, eran libros disparatados y absurdos, perjudiciales para la salud espiritual de los indios. Ese argumento estaba literal en el texto. Bien, después, ¿cierto? Habla, según el autor, las ficciones se escriben y se leen primordialmente. Ahí era cosa de leer, era para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Y después, cómo define el tiempo novelesco Vargas Llosa. Ahí también tenían que ir al texto, identificarlo, ¿cierto? Habían varios distractores, ahí varios se cayeron. Era el tiempo, ¿verdad?, con un fin más bien psicológico. El tiempo novelesco es un artificio fabricado para conseguir ciertos efectos psicológicos. Después daba el ejemplo del viaje a la semilla, que lo comentamos, donde más bien decía artificio novelesco donde el efecto precede a la causa. ¿Ya? O ahí más bien me parece que el autor plantea lo contrario. ¿Cierto? Después dice, ¿cuál es la tesis? La tesis estaba al final, ¿cierto? Al final del texto. Dice, salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad. Esa tesis estaba en el último párrafo. Bien, vamos a ir al poema Invictus, de William Ernest Henley. Este poema era bien interesante, también quizás a algunos les podría haber costado porque era bien metafórico, ya ocupaba mucha metáfora, ¿ya? Pero este poema hablaba un poco de la libertad, ¿ya? Pero la libertad de otra forma distinta. Dice Invictus. ¿Qué significa la palabra Invictus? Invictus viene o sea, deriva en invicto. ¿Y una persona invicta qué es o cómo es? ¿Una persona que está invicta de algo?
Una persona que ha sido invicta significa que siempre ha triunfado, ¿verdad? Que nunca ha perdido, ¿ya? Tiene que ver con eso. Siempre es importante que se fijen en los títulos. Dice, más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable. Está hablando de la noche, pero también puede ser una metáfora de la muerte. Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En realidad sí, porque está hablando de la noche como la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico muere, según lo que plantea acá, pero el alma va a trascender, el alma va a seguir viviendo, entre comillas. Por eso él habla de alma inconquistable. Pero lo voy a leer de una vez y después lo analizo. Más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Ya? A lo largo de todo este poema, él está expresando su libertad, su libre albedrío. ¿Ya? O sea, dice en la segunda estrofa que más allá de las circunstancias, más allá que tenga que sufrir, llorar en la vida, más allá de que la vida sea difícil, él siempre va a seguir adelante, va a estar con la cabeza erguida, ya es que va a superar las dificultades. Después dice, más allá de este lugar de ira y llanto, porque está viendo la vida como un lugar que a veces tiene muchos problemas, dificultades, donde yace el horror, la sombra, dice que el paso de los años, que también tiene que ver un poco con la muerte, que frente a la llegada de la muerte, él va a estar sin temor, no le va a tener miedo a la vejez, no le va a tener miedo a la muerte. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, es decir, que él toma sus propias decisiones e independiente de lo que le pase, él va a decidir finalmente cómo quiere sobrellevar esas dificultades. Soy el capitán de mi alma, o sea, que más allá, si él muere, su alma va a seguir, va a trascender más allá de la muerte. Si yo le hubiese preguntado acá por el tópico literario, hubiese sido el tópico, el post-mortem, el tópico después de la muerte, ¿ya? Bien. Pero acá la pregunta era el tema de fondo, y ahí varios podrían argumentar en relación a la libertad, en relación al libre albedrío, en relación a la toma de decisiones, al alma que trasciende, al hombre que vence la muerte, entre otras cosas, ¿ya? Y dependiendo si ustedes justificaban con alguna cita del poema, iban a tener todo el puntaje. Tienen que acostumbrarse a citar siempre con marcas del texto. Ya, eso es importante. Bien, chicos, revisamos todos los textos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta? Chicos, chicas, ¿alguna consulta? No, yo la fui resolviendo a medida que iba contando, así que por mi parte estoy bien. Ya, nos queda menos de un minuto. Ya nos vamos a ir despidiendo. Cualquier duda me van escribiendo. Ya, no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Que yo el motivo puse que era la muerte inevitable, como que me sonó a eso, pero ahora me quedó más claro que es como también el sentido libre albedrío sobre todo. Claro, pero de todas maneras no está mal su respuesta, se acerca bastante, así que probablemente va a tener todo el puntaje ahí, ¿ya? Bien chicos, me despido, cuídense mucho, nos estamos hablando, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense, Chao. cuídense, gracias por la Chao. asistencia, para quedar grabada la Adiós. clase. Chao, Chao. Chao, chao, profe, que esté cuídense bien. mucho, nos estamos hablando. La próxima semana les doy el horario de la próxima clase, que estén muy bien, Chao, profe, gracias. ya de nada. Igualmente.